Hola, quiero hablarles de este libro, Urbanofilia, un libro de varios autores sobre urbanismo y sobre ciudad. Los libros tienen una cosa maravillosa, o varias, pero tienen una cosa maravillosa que a uno siempre lo sacan de la ignorancia, algo le dejan, ¿no? Y uno aprende aquello de una manera distinta porque el libro no se desliza. Lo que está aquí no se va a deslizar, no se nos va a ir por un lado del ojo. El libro es un formato físico que se nos queda, que pasa por un rato a ser parte de nuestro cuerpo y se nos queda en él. Y eso ocurrió con este libro, lo compré en una feria porque me llamó la atención su portada, esa plantita ahí metida entre medio, ¿no? El título atravesado, pero además cuando lo empecé a hojear, porque descubrí que tenía un contenido que aparece cruzado en las páginas varias veces, un recurso que el libro utiliza varias veces. Y así a uno como que lo distrae, ¿no? Como que lo mueve de lo que está leyendo y hace que uno se tenga que meter, cambiar el formato en que está leyendo y a uno se le queda en idea. Y no es casualidad, yo vengo hace un rato, creo que le he dicho, y se los voy a mostrar, lo voy a promover otro día, pero vengo trabajando en la segunda temporada del podcast. No es lo que parece, que tuvo en la primera sesión, el primer año, alrededor de 19 episodios distintos, y en que el eje central fue el tiempo. Y vengo yo ahora, estoy preparando la segunda temporada de este libro y quiero que el eje ahora sea el espacio. Y me empecé a buscar diversas cosas. Y encontré este libro, un libro maravilloso sobre el urbanismo y sobre la ciudad. Y que además se puede saltar, leer así como está en su formato, al igual que cuando uno va en la ciudad y cambia de una cuadra a otra. Se puede leer de varias maneras. Y empecé, y cuando lo terminé de leer, se me hizo muy rápida la lectura, aprendí cosas, porque tiene una autora que se llama María Migliori, que escribe el capítulo cuarto de este libro, y dice que la ciudad es una sucesión de espacios donde la vida pasa. Esto lo encuentro precioso, una sucesión de espacios donde la vida pasa. Por lo tanto, lo que es importante para que esto ocurra es que tiene que haber vida. Y hojeando el libro, aprendiendo de él, llegué al capítulo anterior, en el capítulo llamado 3, El Barrio, escrito por Felipe González. Miren qué maravilla de barrio muestra ahí. A la idea de la gentrificación. Y me cambió completamente la idea. Yo tenía la idea de que la gentrificación era la densificación de los espacios urbanos, donde se metía mucha gente en poco espacio, porque ignorante yo lo había siempre asociado a gente, solo a exceso de gente. Y el libro me enseñó otra cosa, que gentrificación tiene que ver con todos estos procesos en que un barrio primero empieza a ser empobrecido, alguien compra espacios dentro de ese barrio a alguna familia que necesita venderlo porque se murió el dueño, porque han caído en pobreza, porque necesitan recursos. Y luego entonces empiezan a hacer subir artificialmente los valores del precio para luego entrar en un proceso que se llama de renovación, ¿cierto? O de mejora, o de renovación o de desarrollo del barrio, y que lo que consiste es instalar ahí cada vez cosas que cambian absolutamente lo que era. Entonces se instalan, por ejemplo, estacionamientos que son lucrativos, pero son planos. O grandes edificios que quitan la vertical y que hace que al que vive en el piso 20 le importa re poco lo que pasa en el primer piso porque está protegido por la altura. O genera supermercados o shopping o mall, como le llamamos en Chile. O estructuras donde semi vacías, ¿no? De oficinas, etcétera. Y entonces parece que se ha renovado porque está muy moderno y lo que en realidad ha ocurrido es que se ha sacado a las personas de allí. Y esto me llevó a pensar, a reflexionar, porque el mismo libro dice que hay un urbanista, John Held, que dice que en realidad lo que tiene que pasar en los barrios es que este es el orden y la prioridad que permite que la vida sea habitable. Primero la vida,
después el espacio y solo en tercer lugar los edificios. Por lo tanto, los edificios tienen que estar armoniosamente en función del espacio y el uso del espacio tiene que estar armoniosamente en función de la vida. Y esto me lleva a pensar que efectivamente hoy día que vivimos, por un lado en Chile, una fuerte oleada de gente migrante que además la metieron en verdaderos guetos. Si uno va en Santiago a lo que se llama Estación Central y probablemente en otros lados, ve que la gente está metida densamente en edificios que casi no tienen privacidad, en que cualquier ruido además se escucha y se vive en una permanentemente invasión del espacio de intimidad. Yo que por estos últimos años vivo en Santiago, me doy cuenta que hay gente migrante que llega y que ocupa edificios en que se arriendan por piezas, en que se vuelven verdaderos conventillos, porque los otros espacios están ocupados. Y cuando esto ocurre, se han producido una serie de incendios que destruyen casonas muy antiguas, que luego van a ser ocupados por espacios modernizados en que la gente va quedando fuera. Y hemos sido invadidos, y esto fue mi reflexión, pero no por personas. Hemos sido invadidos por quienes nos están robando durante años el espacio cotidiano de la ciudad. Que donde había gente nos instalan un estacionamiento, donde había gente que vivía, que se conectaba, que tenía una comunidad defectuosa, se instalan edificios. Y los edificios han vuelto comunidades defectuosas. Yo vivo en un edificio donde muy poca gente saluda. Uno se los encuentra en el ascensor y no saludan. Al conserje que trabaja todos los días para ellos no lo saludan. Son, entre comillas, comunidades, pero defectuosas porque se transforman en algo que la gentrificación permite, que son los no lugares. No lugares. ¿Y qué es un no lugar? Y esto me parece muy interesante porque los no lugares, en esto de la gentrificación, son esos espacios donde la gente pasa, donde la gente ya no quiere, ¿cierto?, estar, como son, por ejemplo, los aeropuertos o los terminales de buses, lugares donde uno simplemente va, no está. Llama un antropólogo que un no lugar es un espacio intercambiable donde el ser humano permanece anónimo, como un aeropuerto o un shopping. Da la apariencia que estamos con más gente, pero en realidad estamos anonimizados. No nos vuelven ninguno, nos ningunean, nos volvemos anónimos. El otro que está allí no es algo con que yo vaya a tener contacto cotidianamente porque lo dejo de ver. Y por lo tanto, es un no lugar, es una no comunidad, es un no espacio. Y hemos sido invadidos como ciudades por esos espacios. En otros países, los malls, los grandes supermercados están fuera de las ciudades. Usted tiene que llegar en auto o en bus, hacer el esfuerzo de ir a estas grandes zonas. Acá nos lo roban porque han reemplazado barrios completos por esta cosa donde vamos, pero no estamos. Y si estamos, entonces es que nos queremos ir porque sabemos que cierra o que la distancia es lejos y vamos como en el deslizamiento de las imágenes a estar solo un rato que pasa y no a quedarnos en ellos. Quedé pensando en eso en este libro y termino con lo primero, con cómo empieza este libro, con la introducción, que se la muestro. Y que es notable. Citan a Jane Jacobs, que no sé quién es, pero dice que las ciudades tienen la capacidad de ofrecer algo a todo el mundo, solo porque y solo cuando son creadas por todo el mundo. Y con la especulación urbana, con los dueños del dinero comprando todo de aquellos que lo necesitan, y instalando no lugares, hace rato que las ciudades no son construidas por todos, sino por algunos y para algunos, para que la inmensa mayoría le dé dinero a esos algunos. Y entonces, a diferencia de lo que ocurre con las abejas o las termitas en que forman un panal donde todos viven y todos funcionan, valga la redundancia, en función de ellos mismos, nosotros estamos funcionando haciendo anónimos, ajenos, y estamos en comunidades fallidas, en no comunidades, y cada vez el otro es más un extraño. Por eso que en vez de urbanofilia estamos teniendo urbanofobia, que es usada por algunos para meternos miedo. Muchas gracias.